Jesús Vázquez. Dice Rafa. Buenos días, jóvenes, a todos. Buenos días, profesor. ¿Qué dice Orlando? Buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué dice Rafita? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Pues nada, aquí andamos. Bien, todo correcto, todo correcto. Estamos bien. ¿Esto de qué tema es? La expresión del único ya. Vamos a ver los recursos que hay literarios. Vamos a ver sobre los principales recursos literarios del género lírico. Que destaca el lenguaje figurado. Y el lenguaje figurado consiste en una forma artística del lenguaje en la que se utilizan figuras y adornos para expresar ideas y sentimientos de una manera bella y natural. Entre las figuras literarias o retóricas del lenguaje más destacadas podemos mencionar que son el epíteto, que el epíteto es una palabra que proviene del griego epitetón, que significa agregado. Designa la figura por adición que es un adjetivo especial que resalta las cualidades del sustantivo. Por ejemplo, por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lino y colorada rosa, y dulce primavera me agradaba. El elipsis, que es una figura por suspensión o supresión, que consiste en eliminar palabras para destacar la idea principal. Por ejemplo, por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso.
Y la anatáfora, o la anáfora, perdón, es una figura por repetición que consiste en el uso de una palabra al principio de cada verso. Por ejemplo, mientras las ondas de la luz al beso palpitan encendidas, mientras el sol las desgarrará nubes de fuego y oro vista. Mientras el aire en su regazo lleve perfume y armonía. Mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. La aliteración es una figura por combinación cuyo objetivo es conseguir un efecto rítmico combinado, ciertos sonidos en una frase. En el silencio solo se escuchaba el susurro de las abejas que sonaban. El hiperbatón es una figura que consiste en la aliteración del orden lógico de una frase. Paso de un peregrino, son, errante. ¿Cuántos meditó? Versos dulce musa. En soledad confusa, perdidos, unos, otros inspirados. Las golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. En la poesía también es recurrente el empleo de tropos, que son palabras que provienen de la voz griega tropo, que significa cambio. Estos consisten en un cambio del sentido original de una palabra o frase. Se diferencian de las figuras retóricas en que los tropos se cambia el nombre de una cosa por el de otra. Entre los más utilizados podemos mencionar sinécdoque, metonimia, metáfora y alegoria, los cuales se explican enseguida. Por decir, el sinécdoque se utiliza para representar una parte de un objeto por el todo o el todo por una parte o por la materia de que está compuesto. Por ejemplo, quedó sola con 4 bocas que alimentar. La metonimia, que es una palabra de origen griego que significa transnominación. Este topo
o este tropo más bien, consiste en designar a una cosa con el nombre de otra, por su relación semántica. La relación más frecuente es la de causa-efecto. Por ejemplo, los hijos son la alegría del hogar. Y la metáfora, que es un término que proviene de las voces griegas meta, que significa fuera o más allá, y perein, que significa trasladar. Es el tropo más utilizado en la poética. Consiste en expresar un concepto en un plano distinto al habitual. Es decir, cambiar el sentido recto de las palabras al sentido figurado. Es una manera diferente de ver la realidad del poeta. Por ejemplo, apegada a mis brazos, como una enredadera, las hojas recogían tu voz lenta y en calma. Hoguera de estupor, en que mi ser ardía, dulce jacinto azul, torcido sobre mi alma. Y luego la alegoría, que este tropo consiste en representar una idea abstracta a través de formas humanas, animales o seres inhumanos, inanimados. Ejemplo, pobre barquilla mía, entre peñascos rotas, sin velas, desvelada y entre las olas sola. Eso es ser indefensa. Otros tropos utilizados con regularidad en el género lírico son sinalefa, hiato, sinéresis y diéresis. Cuando definimos la medida de un verso, tomamos como base la división gramatical de las palabras en sílabas. Pero las palabras en un verso no están aisladas. Estas se relacionan entre sí para establecer una totalidad rítmica. Por esta razón hablamos de sílabas métricas. El número de células métricas es un verso que depende de la posición tónica de la sílaba en la última palabra de este y de las licencias poéticas que se usen en él. Al escribir un verso, los poetas hacen uso de ciertas licencias poéticas que alteran o reafirman la estructura gramatical de las sílabas en un intento por crear el ritmo deseado. Así hacen uso de la sinalefa y del hiato al reaccionar las palabras o emplean la sinéresis y la diéresis para agrupar las sílabas dentro de una palabra. Es importante resaltar que la sinalefa es una licencia poética
que se utiliza muy frecuentemente. La sinalefa, que es una agrupación en una sílaba métrica de dos o más vocales pertenecientes a palabras distintas. Para comprender mejor este recurso, podemos decir que cuando una palabra termina en vocal y la palabra siguiente también comienza con vocal, generalmente las voces se unen por razones fónico-rítmicas en una sílaba métrica. Puede haber sinalefa incluso cuando las palabras están separadas por un signo de puntuación. Por decir, viento en popa a toda vela. Aquí hay dos. Viento termina en vocal y luego en empieza en vocal, entonces ahí hay una sinalefa, sinapela. Viento en popa. El hiato. El idioma español favorece a la sinalefa como un proceso natural. En ocasiones, sin embargo, los poetas usan el hiato para impedir la sinalefa y marcar un ritmo o para mantenerlo. El hiato consiste, pues, en la pronunciación de dos sílabas diferentes de la vocal final de una palabra y la vocal inicial de la palabra siguiente. El hiato es frecuente cuando la vocal inicial de una palabra lleva acento de intensidad rítmico, especialmente en el caso de la penúltima sílaba del verso. Ejemplo, ahí te lograrás y a cada uno. Las conjunciones, sobre todo la conjunción Y, también requieren del hiato cuando se unen como semiconsonante a la vocal siguiente y luego desmayada y encogida. Ese sería un ejemplo. Ahora vamos a hablar acerca de la diéresis. La diéresis es cuando la separación de vocales que normalmente formarían una sola sílaba sucede dentro de una palabra. Lo denominamos diéresis. La diéresis es, por tanto, la separación de las dos letras de un diptongo en dos sílabas. Pero los efectos de la medida de los versos. La diéresis implica una ruptura en la pronunciación normal de una palabra, por lo que coloca especial énfasis en dicha palabra. Su uso no es frecuente en poesía. Se señala colocando una diéresis, es decir, 2 puntos, sobre la vocal afectada. Ejemplo, no solo
en plata, obvio, no solo en plata o viola truncada. En la I de viola es donde lleva la diéresis. La sinéresis, que es la licencia poética opuesta a la diéresis. Es decir, consiste en la unión en una sílaba de dos vocales fuertes que gramaticalmente pertenecen a sílabas diferentes. Mientras la diéresis es un recurso oculto que produce una pronunciación anómala. La sinéresis se aproxima más al lenguaje popular relajado. Su uso no es frecuente. Con movimiento rítmico se balancea el niño. La clase pasada, muchachos, íbamos a ver una poesía. ¿Se acuerdan que yo les decía que si se sabían la de mamá soy Paquito, no haré travesuras, ¿verdad? Era un poema que normalmente ¿cómo se llama? La poesía dice, cubierto de giras, al ábrego y sutas, al parque las mechas, crecidas y rubias. El pobre chiquillo se postra en la tumba y en voz de sollozos revienta y murmura, mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Y un cielo impasible despliega su curva. Qué bien que me acuerdo, la tarde de lluvia, las velas grandotas que olían a curas y tú en aquel catre tan tiesa, tan muda, tan fría, tan seria y así tan rechula, mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Y un cielo impasible despliega su curva, buscando comida, revuelvo basura, si pido limosna, la gente me insulta, me agarra la oreja, me dice granuja y escapo con miedo de que haya denuncia. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Y un cielo impasible despliega su curva. Los otros muchachos se ríen, se burlan, se meten conmigo y a poco me acusan de pleito al gendarme que viene a la bulla. Y todo
porque ando con tiras y sucias. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Y un cielo impasible despliega su curva. Me acuesto en rincones, solito y a oscuras. De noches, ya sabes, los ruidos me asustan. Los perros divisan espantos y aúllan. Las ratas me muerden. Las piedras me punzan. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Y un cielo impasible despliega su curva. Papá no me quiere, está donde juzga y riñe a los hombres que tienen la culpa. Si voy a buscarlo, él bota la pluma, se pone muy bravo, me ofrece una tunda. Mamá, soy Paquito, no haré travesuras. Y un cielo impasible despliega su curva. Esa viene siendo un poema del alma. Y era de Salvador Díaz Mirón. Algo que también tenemos que ver es una estructura de la poesía, donde vamos a ver otra vez lo que es el verso, la estrofa y la rima. Donde el verso, según la Real Academia Española, un verso es una palabra o conjunto de palabras sujetas a medida y cadencia. Es el lenguaje utilizado en la poesía. Se diferencia de la prosa por su ritmo regular y medida. La métrica es la parte de la gramática que estudia los elementos del verso, de su construcción y de sus combinaciones. Las unidades métricas son sílaba métrica, grupo fónico, el verso, la estrofa y el poema. Por su número de sílabas, los versos se dividen en arte menor y mayor. La sílaba métrica y el grupo fónico son las unidades métricas menores, y en ellas se basan los ritmos de calidad, intensidad, tono y cantidad. Con estas unidades métricas se constituye el verso. El verso es el conjunto de palabras sometidas a medidas ritmo y rima. Los versos de arte menor se componen por entre 2 y 8 sílabas. Se clasifican en verso bisílabo, que se compone de 2 sílabas. El acento se encuentra en la primera sílaba. Ejemplo, noche, triste, viste. Ya, aire, cielo, suelo, mar. Y luego sigue lo que es el verso trisílabo. El verso trisílabo está compuesto por 3 sílabas.
el acento se ubica en la segunda sílaba. Por ejemplo, testigo. De ocasos. Maldigo. Mis pasos. Abrigo. Fracasos. El verso tetrasílabo está compuesto por 4 sílabas. Se acentúa en la primera y en la tercera sílaba. Ejemplo, a una mona muy taimada dijo un día cierta urraca. Taimada viene siendo bellaca, astuta, disimulada y pronta en adverbio todo. Y luego el verso pentasílabo se compone de 5 sílabas, de las cuales pueden estar acentuadas la primera y cuarta, o la segunda y la cuarta. Ejemplo, las mujeres y las flores son parecidas. Mucha gala a los ojos y al tacto espinas. El verso hexasílabo está compuesto por 6 sílabas, de las cuales se acentúan las impares. Ejemplo, tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. El verso heptasílabo se compone por 7 sílabas, de las cuales se acentúan la segunda y la sexta. Las mujeres y las flores son parecidas. Mucha gala a los ojos y al tacto espina. El verso octasílabo se compone de 8 sílabas. Las que van acentuadas en este tipo de verso se reparten de diferentes formas. Por ejemplo, y todo el coro infantil va cantando la lección. 1000 veces 100, 100,000, 1000 veces 1000, 1,000,000. Los versos de más de 8 sílabas son considerados dentro del arte mayor y se clasifican de la siguiente manera. Verso enesílabo. Verso enesílabo se forma por 9 sílabas y tiene alrededor de 30 variantes determinadas por sus acentos. Por ejemplo, tenemos de una juvenil inocencia que conservar, sino el sutil perfume, esencia de su abril, la más maravillosa esencia. Y luego está el verso decasílabo. Está compuesto por 10 sílabas y existen 2 tipos de versos decasílabos: los bipartitos y los simples. Ejemplo, en el cisne de estirpe sagrada, cuyo beso por campos de seda
ascendió hasta la cima rosada de las dulces colinas de Leda. La palabra estirpe tiene una raíz y tronco de una familia o linaje. La palabra Leda, según la mitología, es una mujer violada por el dios griego Zeus, quien para tal propósito le engañó adquiriendo forma de cisne. Y luego hay una palabra que se llama doncel, que es un joven noble, aún no amado caballero. Y hay otra palabra que se llama hijodalgo, que es una persona que por linaje pertenecía a la oposición inferior de la nobleza. El verso endecasílabo es considerado por algunos autores como la cima del sistema rítmico. Se compone de 11 sílabas, como por ejemplo, detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Y luego habla sobre el verso dodecasílabo, que está compuesto de 12 sílabas, de los cuales 4 llevan acentos fuertes en las sílabas 2, 5, 8 y 11. Por ejemplo, las fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados. Los duros colmillos dieron cuenta de loa, más bravos perros como de cabritos y de corderillos. El verso tridecasílabo se compone a 13 sílabas. Es de poco uso en el español y ejemplo sería: yo palpito tu gloria, mirando sublime. El verso alejandrino está compuesto por 14 sílabas y toma su nombre en honor a Alejandro Magno, a quien le dedicaban cantos y romances en la Edad Media. Por ejemplo, la princesa está triste. Y se hace una pregunta ahí: ¿qué tendrá la princesa? La siguiente dice: los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. Y luego vamos a ver acerca de la estrofa. En la poesía, la estrofa es el equivalente al párrafo en la prosa, que constituye el conjunto de versos que se repiten en una medida específica. Por decir, las estrofas tienen diferente número de versos que nos llevan a un ritmo determinado. Las estrofas de 2 versos que riman entre sí se llaman pareados y es considerada la forma más elemental del párrafo. Por su parte,
las estrofas de 3 versos pueden ser tercetos